Continuamos. Entonces, este detalle que les estoy mostrando acá, simplemente lo van a leer en las paredes. Admito que... siguen entrando. Bueno, entonces, el árbol constructivo establece la jerarquía de la forma. ¿Cómo tenemos que empezar? Yo me doy cuenta cuáles son sus partes, entonces voy a establecer los valores de verdad, voy a calcular los valores de verdad teniendo en cuenta esas partes. Una vez que separo el antecedente y el consecuente de la principal, vemos que cada antecedente y cada consecuente tiene sus partes, son sus partes componentes. El árbol constructivo descompone hasta llegar hasta sus partes componentes atómicas, hasta P y Q directamente. Entonces, de esa manera, yo puedo saber cuáles son las variables y cómo subir aplicando las condiciones de verdad. Primer paso, le voy a aplicar valores de verdad a las variables atómicas, a P y Q, nada más. Y eso es arbitrario. Elijo valores de verdad, los valores, y calculo. Y después aplico las condiciones de verdad. Primero voy a aplicar a la negación. Y ahora la tabla de verdad la voy a hacer de abajo para arriba. Y después voy a aplicar a los condicionales de acá abajo. Y finalmente al condicional principal. Entonces vamos a ver cómo lo hago. Fíjense, acá está hecha completa, pero miren cómo la hago. Hago primero el átomo, primero P y Q. Recuerden, ¿cómo lo calculo? 2 a la 2. Dos valores de verdad, verdadero o falso, a las dos variables, P y Q, 2. 4 líneas de evaluación. En la primera, ambos son verdaderos, en la última, ambos son falsos, en 2 y en 3, 1 y 1. Y tengan presente que en una columna tengo a P, y en otra columna también tengo a P al final, y tiene que tener los mismos valores de verdad intralínea, no interlínea. Es decir, en la primera línea P es verdadero, siempre. Ahora, fíjense que Q está invertido, que Q en el primer condicional aparece segundo y en el segundo condicional aparece primero. Entonces ahí Q siempre tiene que ver, en la misma línea tiene que tener los mismos valores de verdad. Una línea es como un mundo posible. Entonces, en una línea no se pueden contradecir. Si Q es verdadero, es solo verdadero. Y bueno, y esta primera parte es arbitraria, pero ahora las que sigue no son arbitrarias, sino que ahora sí tengo que aplicar las tablas de verdad. Ahora lo que aprendimos recién como significado de las conectivas, lo vamos a aplicar como método para probar objetivos lógicos, verdad, tautologicidad, validez, etc. Después van a haber muchos otros que no los vamos a usar. Pero en realidad estos son métodos muy importantes, fundamentales, que pueden servir para más de una. Nosotros lo vamos a usar para objetivos de negocios. Entonces, ¿qué nos decía recién el árbol constructivo? Que primero tenemos que empezar por las negaciones de la derecha, porque esas negaciones son la conectiva de menor jerarquía para el árbol constructivo. Entonces, lo que primero hay que hacer es invertir el valor de Q y el valor de P a la derecha. Es decir, acá abajo le voy a poner los valores inversos, 0, 1, 0, a Q, 0, 1, 0, 1, a P, 0, 0, 1, 1. Y me olvido del valor negro y me quedo con el valor de la negación. Ahora empiezo a aplicar las tablas y me quedo con el valor. Primer paso. Invierto el valor de Q e invierto el valor de P. Le aplico la tabla de verdad de la negación, la que vimos primero. Y ahora me olvido del valor negro, me quedo con el valor rojo. Y cuando evalúe este condicional de la derecha, solo voy a tener en cuenta el valor
rojo. El negro me lo olvido, ya lo usé el negro. Entonces lo descarto y me poso sobre el valor rojo. Este condicional a la izquierda lo voy a evaluar con los valores que tiene, porque no hay otras conectivas. Mientras que el de la derecha lo voy a evaluar solo con los rojos. Fíjense que a la izquierda me tiene que quedar 1, 0, 1, 1, porque es la tabla de verdad del condicional como la vimos recién. Y a la derecha, fíjense que me tiene que quedar 1, 1, 1, 0. Porque, fíjense que acá, este 0 rojo me dice que este condicional es verdadero. Y este 0 rojo también me dice que este condicional es verdadero. Perdón, lo leí mal. Entonces, el primero tiene que ser verdadero, el tercero verdadero. Pero fíjense que este dice 1, 0. Este tiene que ser falso. El último tiene que ser verdadero, dije más. Verdadero porque es 1, 1. Entonces, esto tiene que quedar 1, 0, 1, 1. Y a la izquierda 1, 0, 1, 1. Quedan igual. Fíjense. Quedan igual a la izquierda y a la derecha, en azul. El resultado es azul a la izquierda es la combinación de los negros. El resultado azul a la derecha es la combinación de los rojos. Y ahora, el resultado central de la conectiva principal condicional, va a ser la combinación de los dos azules. Todo lo demás no lo usamos, solo usamos lo último, el último significado al que arribamos, el azul. Y recuerden, el condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Nunca pasa eso, en este caso. Entonces, esto es una tautología. ¿Por qué? Porque es una verdad universal, es verdadera en toda línea de evaluación debajo de la conectiva principal. Y por eso es una ley lógica, se llama principio de contraposición. Si nació en Berisso, nació en Argentina. Si no nació en Argentina, entonces no nació en Berisso. Fíjense que es una inversión. Y es un principio de razonamiento que no está en la matemática, pero está en todo el razonamiento natural. Es una ley que se conoce desde la antigüedad clásica, incluso desde antes que Aristóteles, desde antes de la civilización. Bueno, primer objetivo lógico que probamos. Ya probamos validez y validez, pero ahora con estos métodos podemos probar verdad y falsedad, o tautologicidad y contradicción. No lo podíamos probar en la silogística porque Aristóteles quizás no se dio cuenta de algunas proposiciones tautológicas. Y contradicción, entonces, es muy parecido al anterior, nada más que acá tengo P a la izquierda y no P a la derecha. Le asigno los valores, verdadero o falso. Primero calculo no P, y después combino P y no P. Fíjense que combino el verdadero y el falso, y me olvido del otro, y siempre me va a dar falso. Porque 1, 0, 0, 1 para la conjunción, si el 0 es infeccioso para la conjunción, entonces esto siempre es 0. ¿Y qué es con una contradicción? Una fórmula universalmente falsa, o falsa en toda línea de evaluación, es decir, falsa en todo mundo posible, o que no puede ser verdadera. Por ejemplo, A es distinto de A. O P y no P, o llueve y no llueve. Fíjense que las contradicciones son conjunciones. Si tienen en cuenta la ley de De Morgan, también se pueden transformar. ¿Cómo lo hago? P y no P. Primero, valores a P. Fácil, verdadero o falso. No hay problema. Segundo,
aplico la negación, aplico la tabla de verdad de la negación, o la condición de verdad de la negación. Niego P, invierto completamente. Y ahora calculo el valor de la conjunción teniendo en cuenta el valor de P a la izquierda y de no P a la derecha, es decir, el valor rojo a la derecha. Y eso me da siempre 0, universalmente falso o contradicción. Esta es una contradicción más complicada. ¿Cómo la hago? Primero, igual que siempre. P y Q tengo 4 líneas de evaluación, 2 a la 2. Ambos verdaderos, primera línea, ambos falsos, última línea, uno y uno, otro y otro, segunda y tercera línea. Entonces, ¿cómo? Ahora hay que hacer lo mismo de la jerarquía en el árbol constructivo, pero ustedes van a ver que ya lo pueden hacer mentalmente, que no hay que hacer un árbol constructivo. ¿Cómo voy a evaluar? Esta es la conectiva principal, la conjunción principal, que la voy a resolver con el significado del primer conjuntivo, P y Q, y con el significado del segundo conjuntivo, no paréntesis, no P o Q. Esas son las principales. Antes tengo que hacer otras cosas. A la izquierda, P y Q va a ser igual que la tabla de verdad, no hay problema. Pero a la derecha es el problema. ¿Cómo debería empezar? ¿Por qué? ¿Cómo debería empezar a la derecha? Con la negación de P, con dar vuelta al... Exacto. La negación de P adentro del paréntesis. Claro, claro. Primer paso. Es decir, esa es la conectiva de menor jerarquía. Invertimos, ¿no? Y ahí nos conservamos el valor rojo y nos olvidamos del valor negro. ¿Y ahora cómo sigo? Con la disyunción. ¿Y ahí cómo harías la disyunción? Por ejemplo, la primera línea. Con la negación 0 y 1. Bien, correcto. O sea que es verdadera, esta primera disyunción es verdadera porque el primer disyuntivo es 0 porque el segundo disyuntivo es 1, ¿no? Y lo mismo en el resto de los casos. En la segunda línea es falsa porque el primer disyuntivo es falso, rojo, y el segundo es falso. Entonces, ahora hacemos la disyunción, a la derecha, teniendo siempre en cuenta el valor de rojo de no P. El negro de P lo olvidamos. Y a la izquierda no hay más conectivas, el valor de la conjunción es ese. ¿Y ahora cómo seguimos? Con la negación de la disyunción. ¿Qué niega? ¿Cómo lo harías eso? Decime la columna, por favor, los valores. 0, 1, 0, 0. Perfecto, perfecto. Noten que lo que hizo el compañero fue negar la disyunción entera, es decir, se olvidan del rojo y del negro, se quedan con el azul ahí nada más. Entonces lo que niega, los paréntesis, entendiendo el alcance de la negación, niegan toda la disyunción, niegan el azul. Entonces, como dijo el compañero, debería quedar 0, 1, 0, 0. Y ahora, la principal la vamos a combinar con los dos azules, con el azul de la izquierda y con el último azul. Y que recuerden que el 0 es infeccioso en la conjunción. Ustedes tienen un 0 flanqueando una conjunción, la conjunción siempre es falsa. Y fíjense que acá, en estos últimos azules, siempre hay un 0 flanqueando la conjunción. Por lo tanto, es una fórmula que tiene 0 en su conectiva principal en toda línea de evaluación. Es una fórmula universalmente falsa o contradicción. Pero fíjense que es muy difícil de verla la contradicción, porque estoy diciendo, llueve y hace frío, y no es cierto que no llueve o hace frío. Es una contradicción, pero es difícil de verla.
Ahora, hablando de fórmulas, llegamos a la última terminología técnica para propiedades lógicas, que es contingencia. Contingencia no es ni verdadero ni falso. Las anteriores eran universalmente verdadero o universalmente falso. Esto es no universalmente verdadero, no universalmente falso, o parcialmente verdadero, parcialmente falso. Acá lo que digo es que hay fórmulas que al menos un mundo tienen un valor y en otro tienen otro valor. No son siempre iguales, se alteran. Vamos a hacer esta tabla de verdad. Y esto es paradójico, no es exactamente una ley lógica, sino es más bien una no ley lógica de la lógica clásica. Si llueve, entonces no llueve, no es una contradicción. Nos parece que es una contradicción, pero no es una contradicción, sino que es una contingencia. Es un problema que esto no sea una contradicción. Nos suena raro, nos suena a contradicción. ¿Cómo hago la tabla? Bueno, primero invierto la negación. 1, 0, 0, 1. Y entonces me quedan las dos líneas del condicional material y una línea va a ser falsa. Acá la culpa la tiene el condicional material. ¿Por qué esto a nosotros nos suena a contradicción, pero no lo es para la lógica clásica? Para Aristóteles era una contradicción. Porque el primero obviamente es falso, no tenemos problema. Pero el problema es el condicional. Es verdadero cuando el antecedente es falso. Entonces, en un caso va a quedar falso, en la primera línea, pero en otro queda verdadero. Y esto es paradójico para nosotros. Después, durante el curso vamos a hablar de paradojas. Paradojas es algo problemático. En realidad, paradoja le decimos cuando nos suena mal a nuestra intuición, a nuestro razonamiento natural. Pero también paradoja quiere decir que algo suena mal y es verdadero. No es en este caso no. Ahora vamos a ver un ejemplo de contingencia más complejo y de manera semejante a cómo veíamos hoy. Fíjense que con los paréntesis se orientan, se arman el árbol constructivo, tienen que tener claro por dónde empiezan, por dónde siguen. Primero la negación interna, de un OP, ¿no? Tiene que quedar falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora la disyunción a la derecha y la conjunción a la izquierda. Y nos quedamos con los resultados azules. Ahora la conjunción principal en el centro de los dos paréntesis, y van a ver que el falso es infeccioso en la conjunción, va a quedar un falso, pero el primer caso es verdadero, verdadero. Entonces va a quedar un verdadero. Entonces va a haber al menos una línea de verdad verdadera, la primera línea, y al menos una falsa, la segunda, y hay otras falsas. Entonces eso es como decir que en al menos un mundo posible es verdadera, y en al menos un mundo posible es falsa. Es decir, ¿qué fórmula es? Es una contingencia. Un hecho contingente es un hecho en el mundo que, bueno, que pudo no suceder. Sucedió, pero pudo no suceder. Es decir, es verdadero en este mundo, pero podría ser falso en otro mundo. Contingencia es la tercera propiedad lógica. Estos son los primeros teoremas, metateoremas que vemos. El primero no lo miremos tanto, después lo vamos a revisar el primero. Miremos los 2, 3 y 4 que nos van a quedar claros. Si phi es una tautología, entonces, si la niego, si es una tautología siempre es verdadera, ¿no? Y si la niego, siempre va a ser falsa. Una contradicción. Y al revés, teorema 3. Si es una contradicción y si la niego, entonces va a ser verdadera. Y si niego una contingencia, siempre va a ser la negación también una contingencia. Fáciles de ver estos teoremas. Tampoco hay que aprenderse los teoremas. Lo que hay que aprenderse son los métodos. Ustedes ya saben los métodos, saben los teoremas. Y estos son otros ejemplos con más líneas de evaluación. Ya no los habíamos visto,
Pero fíjense que acá lo que tengo es tengo 3 proposiciones. PQR. Entonces, hasta ahora vimos tablas con una línea, con 2 líneas. No vamos a ver muchas tablas con 3 líneas, solo son para ejemplos y con más líneas para ejemplos, para que ustedes vean cuán complejo puede ser. Si quieren ganas de hacer una, hacemos, pero en realidad nos vamos a mantener con pocas líneas para que no sea tan complejo. Pero ¿cómo lo hacemos? Siempre les dije, al primero le ponen, esto es un mecanismo, para que no se equivoquen, pero ustedes lo pueden hacer al tuntún, siempre como quieren lo pueden hacer. No tiene que ser con un método. Esto es asignar valores de verdad. Pero si quieren tener un método, este es el método, que es al primero pares, al segundo impares. Son 3, al primero pares, al segundo pares y al último impares. A los primeros pares y a los últimos. Entonces, 2 valores de verdad, verdadero o falso, a la n. A la n cuento cuántas tengo acá. Acá tengo 3. Entonces, 2 a la 3. Y yo lo puedo hacer como quiero. Puedo poner a este le pongo 0, 1, 1. Y a este le pongo 1, 0, 0. Pero me pierdo después. A este 1, 1, 1, 0, 0, 0. Pero tienen que ser 2 a la 3. Entonces, me puedo confundir en uno y puedo repetir. Pero lo pueden hacer así si quieren. Si lo revisan bien, no se van a. Pero así no se van a confundir seguro. Le pongo pares al primero. 4, no 2. Cuatro verdaderos. Y a este después le pongo 4 falsos. A este le pongo 2. 2 y 2. 2 y 2. Pares siempre. A los 2 primeros pares. Al primero 4 y 4, al segundo 2 y 2, y a este impares. 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1. 1 y 1. Entonces me quedan 3 verdaderos, 3 falsos, y en el medio todos los del medio. Tienen que ser 8. 2 a la 3. 2 valores a las 3 proposiciones. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8 líneas de evaluación. Tenemos 4, S, así, se va agrandando la tabla. No tienen que hacer esto, no tenemos que hacer esto. Si tenemos más valores de verdad, es todo más complicado porque es una carrera de obstáculos y con 4 nos podemos arreglar. Y vamos a ver unos ejemplos con esto, pero para que comprendan la longitud que puede tener una tabla. Si hacen ese método, no se van a equivocar. Entonces, miren cómo las puse acá. Fíjense, P tiene 4 y 4, Q 2 y 2, y R 1 y 1, igual que lo hice recién. Y cada vez que aparece P a la derecha es igual, 4 y 4, Q 2 y 2, y R 1 y 1. Tienen que ser igual en cada fila. Son 8 líneas de evaluación. Y ahora tienen una sola conectiva. Condicional. Tienen que calcular condicional en cada paréntesis. Y tengan presente que este es el principal. Este va a ser el final. Primero tienen que hacer, estos son los, y este lo van a combinar con estos que son casi principales, antecedente y consecuente. Pero primero tienen que hacer los que están encerrados en paréntesis. Cuanto más paréntesis tienen, más chiquitos en la jerarquía son, más bajos en la jerarquía son. Entonces, primero hay que hacer este condicional, luego este condicional para calcular el del centro, y lo mismo a la izquierda. Y recuerden entonces, condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahora acá
pueden sospechar una ley lógica, porque lean la ley arriba, olvídense de los valores de verdad. Y vean P primero, Q segundo, R tercero. Lo leo así. Si el primero, entonces el segundo, entonces el tercero. Entonces, si el primero, entonces el segundo, entonces si el primero, entonces el tercero. Es como una ley de transitividad. Debería ser una tautología porque es una ley de lógica clara. Primero, estos condicionales, encerrados entre paréntesis, hitos, los de menor jerarquía. Solo es falso cuando antecedente falso, verdadero y consecuente falso. Segunda línea a la izquierda y bien a la derecha. Y en otros casos también. En el resto de los casos es verdadero. Ahora combino los rojos en la derecha para que me solucione el condicional a la derecha. Y combino negro y rojo a la izquierda. Y me quedan esos azules. Los azules combinados van a dar el significado de la principal. Fíjense que en ningún caso el antecedente a la izquierda es verdadero y el consecuente a la derecha es falso. Por lo tanto, es una tautología. Es otra ley lógica. Esto es una manera de ver, es una forma de transitividad. PQRS 4, es decir, 2 a la 4. Solo, por ejemplo, solo de ejemplo es esto. No vamos a trabajar con este tipo de forma. Y ahora, finalmente, un problema que vimos al principio es, ¿tenemos que usar la disyunción exclusiva o no la tenemos que usar? Bueno, es un problema metateórico. ¿En qué es el lenguaje? Ahora la pregunta que nos vamos a hacer es algo quizás un poco complicado. ¿Qué es un lenguaje? ¿O cuáles son las condiciones que debe reunir un sistema para ser un lenguaje? Entonces, la pregunta que me hago acá es una pregunta complicada. ¿Tengo todas las conectivas que necesito? Es una pregunta teórico-filosófica, ¿no? Y recuerden que desde algún punto de vista lógica es parte de la filosofía. Entonces es algo como preguntar, ¿puedo decir todo lo que quiero con mi lenguaje? Ahora piensen en el lenguaje. Quizás la escucharon esta palabra, esta expresión de alguien que está escribiendo, de un poeta. Alguna vez un poeta dijo, el lenguaje no me alcanza para decir todo lo que quiero, es decir, para expresar todos los significados. Entonces, tengo una disyunción inclusiva, tengo una disyunción exclusiva. ¿Cuál las necesito realmente a las dos? Para expresar todos los significados, ¿necesito la disyunción exclusiva? Y no, la respuesta es no, porque la disyunción exclusiva yo la podría interdefinir con la inclusiva. Es decir, su significado lo puedo decir con la inclusiva y con otras constantes lógicas. Es decir, no necesito todas las constantes lógicas que tengo. Podría tener mucho menos. Es más, un condicional lo puedo decir con una conjunción y una negación. Lo puedo interdefinir a un condicional. No tengo por qué decir sí entonces. Digo, por sí entonces puedo decir, si P entonces Q es igual a decir, no es cierto P y no Q. Quedan 10 minutos, ¿eh? Ahora nos tenemos que volver a conectar. Entonces, no lo necesito al condicional. Yo puedo decir, si llueve, entonces se moja la tierra, como no es cierto que llueve y no se moja la tierra. O lo puedo decir así también. Si llueve, se moja la tierra. Si nació en Berisso, nació en Argentina, verdadero. O no nació en Berisso, o nació en Argentina. Es decir, lo puedo decir con otras conectivas. No necesito todos los símbolos. Pero los vamos a usar en esta clase de lógica para abreviar, los vamos a necesitar por razones prácticas más que nada, pero además también lo que tenemos que tener presente acá es que ya con dos conectivas
con negación y conjunción, u otras, o negación y disyunción, se puede expresar todo lo que dice la disyunción exclusiva, el condicional material, etc. Y esto se llama completitud funcional. Es decir, todos los significados que en un marco teórico, ahora cuando hablamos de significado, hablamos de por qué necesitamos un lenguaje formal. Porque si no, no podríamos hablar de significado en estos términos. Porque ahora, significado va a estar restringido a estos valores de verdad y a estas conectivas, más o menos. Cuando decimos significado más en general, no nos restringimos a eso. Y por eso tenemos salidas. Pues ya, no, yo lo que quiero decir es otra cosa. Y me salgo, me apelo a más valores de verdad, etc. Pero acá no tenemos. Entonces, la pregunta es, con estas conectivas que tengo, con este lenguaje que tengo, ¿puedo decir todo lo que quiero? Todo lo que quiero no es todo lo que quiero, es todo no 001 combinaciones. Y la respuesta es sí. Y ese es el principio. El primer resultado metateórico de este lenguaje es completitud funcional. Se puede expresar todo con dos conectivas. Todos los significados, ¿qué es todo? Todos los significados posibles. En este caso, en este ejemplo, solo tengo el ejemplo de una conectiva unaria. Por eso tiene dos líneas de valor. Porque si hay una sola proposición, hay dos líneas. Esto es como si fuera una negación. En sentido estricto, la negación acá es C. Pero A, B y D no son negaciones, son algo medio parecido a la negación. Son otros operadores, otras conectivas, que no sé qué son, pero ese es su significado. Y podrían ser otro tipo de negación, quizás. Y así para las binarias también se pueden establecer. Pero todo esto se puede decir con dos conectivas, con negación y conjunción u otra combinación. Esto llevó a distintos autores decir, ¿no se podría reducir todo a una conectiva? Ya que se puede reducir a dos, todavía se podría reducir a una. Esto llevó a este autor, a Quine, que es un filósofo yanqui, famoso, y a decir que sí, que todo se podría, todos los significados de lo que vamos a escribir en este curso se podría decir con una constante sola, con esta daga de Quine, una flecha para abajo. Esa es su tabla de verdad. Bueno, no la vamos a usar. O si no, también con esta otra, trazo de Sheffer. Es similar, no la vamos a usar. Pero, ¿por qué? Por razones prácticas. Si todo lo dijéramos con esta conectiva, no se entendería bien, no quedaría claro, sería más complicado. Entonces usamos conectivas de más, no porque necesitemos su significado, sino porque queremos, razones prácticas, queremos abreviar y tener claridad en la clase, pero el primer resultado es que un lenguaje lógico es esencialmente formal y esencialmente su objetivo está en la expresión de significado. Está para plantear el problema del significado claramente. Si yo les dijera a ustedes, vamos a discutir qué es el significado, estaríamos diciendo, no, para mí no es eso, y ustedes me estarían diciendo, no, para un poquito, y nada más. Sería como cualquier conversación en un café que no llega a ninguna solución. Esta es una solución técnica científica al problema del significado. Y acá terminamos con esta primera presentación. Simplemente lo que les quiero mostrar, ahora quedan 4 minutos, ahora nos tenemos que volver a conectar. Quiero mostrar un poquito de lo que vamos a hacer en la clase que viene, cómo vamos a seguir con este tema. Y ahora sí, oficialmente esto es la semántica de la lógica proposicional. Ya era la semántica. Yo le puse a la primera presentación lenguaje,
pero estrictamente es el lenguaje más semántica, porque las tablas de verdad ya son semánticas, dado que establecen el significado de las constantes lógicas, pero desde un punto de vista semántico, desde el punto de vista del valor de verdad, verdadero o falso. Entonces, ahora vamos a establecer que las tablas de verdad como un método. Ya lo hicimos, lo probábamos, tautologicidad, contradicción y contingencia, usábamos las tablas de verdad como un método, no para establecer el significado, eso ya lo hicimos al principio. Ahora lo vamos a usar como un método para obtener distintos objetivos lógicos. Por ejemplo, si es tautología o no. Y segundo, si es válido, no es válido, si es inválido, bueno, etc. Entonces, ¿qué es el método? Primero es asignar valores de verdad o evaluar. Y ya vieron que eso es arbitrario y eso depende de cuántos valores de verdad queramos tener en cuenta. Segundo, aplicar las tablas de verdad. Esas tablas que ustedes estudiamos recién, que repasamos recién y ya las estudiamos en la clase pasada, las tienen que saber bien. Lo ideal es no aprenderlas de memoria. Yo sé que muchos usan distintos recursos prácticos para aprender la tabla, como 1, 1, 1, conjunción 1, 1, 1, 1, 0, 1. Bueno, hay distintos mecanismos. Mecánico. Ustedes lo pueden mecanizar esto o volver consciente. Si lo mecanizan, lo mecanizan. Me lo devuelven en el examen. Yo no me doy cuenta. Pensaron o no pensaron. Pero lo ideal es no mecanizarlo. Entonces, aplican las tablas de verdad y para eso necesito que, en la parte B, necesito que las conozcan las tablas de verdad y que hayan reflexionado. La clase que viene vamos a hacer esto, si hay problemas con las tablas de verdad, las vamos a revisar y si quieren, cuando quieran hacer una consulta, no nos podemos, ahora tenemos que tener claras las tablas de verdad para encarar esta parte de semántica proposicional. Y el último paso es evaluar la tabla de verdad realizada. Ya lo hicimos. Evaluar es, una vez que aplicamos todo el mecanismo, decimos cuántas líneas son verdaderas, cuántas son falsas, o si una hay una. Sí. Punto C, evaluación de la tabla de verdad. Es como evaluar el silogismo. Como siempre la última parte es evaluatoria. Si todas las líneas son verdaderas, es una tautología. Si todas son falsas, es una contradicción. Si una y una, es una contingencia. Y para ver si un razonamiento es válido o inválido, también vamos a tener que hacer una evaluación de las tablas. Es decir, una vez que vemos todo, luego miramos y repasamos las líneas de evaluación. ¿Cuántas hay? ¿Cómo son? ¿Qué es el método de la tabla? ¿Qué es este mecanismo formal, raro, que parece matemático? Bueno, es algo muy importante en la ciencia, en la filosofía y en la historia de la ciencia. Y en especial tiene distintas aplicaciones y parte es aprender un método. Cuando aprendemos un método, no solo aprendemos con los objetivos que nos da el docente, sino que ustedes lo pueden utilizar para otros objetivos. Y el método de tablas de verdad